una nueva cancelación de los proyectos que había dejado amarrado Gabriel Boric. Eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno de José Antonio Kast y en particular del ministro de Vivienda, Iván Poduje, especialmente con respecto a expropiaciones que a último minuto se habían dejado pactadas para el territorio de lo que se conoce como Colonia Dignidad, con todos los hechos bien terribles que se dieron en el pasado, ¿no? Y originalmente el plan era con mucha irregularidad, porque hay temas turbios de plata de por medio, como también de cómo se está haciendo el mecanismo, expropiar esto, pasarlo a control estatal, en muchos casos quitándole a las familias que habitan a nivel local lo que era suyo, y crear básicamente un lugar de memoria histórica, igual como los del Museo de la Memoria, etcétera, todo financiado con impuestos estatales. Cosa que acaba de ser cancelada por completo en medio de denuncias que hace el mismo Poduje de temas muy turbios con respecto a cómo se estaba haciendo esta expropiación y cobros excesivos de dinero para las tasaciones, o sea, sobreprecio. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que el gobierno dará pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad. Argumentó varias disminuciones en el presupuesto, o sea, varios proyectos que no se van a realizar, como el de la ciclovía, o continuar con la ciclovía en el centro de Santiago, básicamente porque dice que el ministerio quedó sin recursos y que el 97% de los recursos del presupuesto ya está determinado por deudas anteriores, o sea que no tiene ningún espacio de movimiento. Entre estas medidas, anunció que dio pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad, argumentando que es por las urgencias sociales y la falta de recursos. En este punto, además, se argumentó que el Ministerio de Vivienda no tiene atribución para ese tipo de expropiación. Determinación que generó inmediatas reacciones, incluyendo al exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien dijo que no estaba de acuerdo con la decisión, ya que, según dijo, los crímenes de la dictadura no pueden quedar en el olvido. Ahora, en particular, aquí hay unas cosas bien extrañas que tienen que ver con una serie de irregularidades. Particularmente las tasaciones estaban muy sobrevaloradas, por ejemplo. Eso está hecho para ver cuánto costaba el tema de cuánto había que pagar, los precios, porque supone que cuando se hace una expropiación se te pasa un precio justo, que es bien falso, pero un precio justo por la propiedad. Y dentro de eso, solo el cobro de la tasación salió unos 70 millones de pesos, cuando las más caras a nivel de mercado cuestan 7, que son aproximadamente 200 UF. Algo medio raro estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, un sobreprecio enorme en las tasaciones. Pero también el mismo Poduje menciona que incluso si quisieran, cosa que no quieren hacer, pero que incluso si quisieran, no podrían porque estaba lleno de irregularidades con respecto a cómo se estaba haciendo esta expropiación de maneras indirectas. Entonces, por mecanismos legales, estaba bloqueado y ellos tampoco desean hacerlo. Ahora, da también un argumento bien práctico. Las expropiaciones y la construcción de lugares de memoria requieren grandes cantidades de dinero, siempre ya sobreprecio con lo que está vinculado con el Estado. Y ahora lo que están tratando de hacer es, al menos en el caso de Poduje, en otros ministerios la cosa es media caótica, pero en el caso de Poduje al menos está un poco más directo, en el Ministerio de Vivienda, asignar dinero de manera más directa para ayudas poblacionales, particularmente en reparaciones de vivienda o en construcción para víctimas de los incendios. Dirigir ahí mejor los dineros, al mismo tiempo de que en vez de gastar en otros proyectos, se dirija puramente a beneficio directo de población que lo necesita de manera urgente. Esa es más bien la lógica que está de fondo, ¿no? Yo diría que es de los pocos ministerios de la administración de Kast ahora que no ha tenido demasiado escándalo. Tuvo uno, Poduje, que se peleó con unos pobladores, que ocurrió hace algunos días, pero ha sido los que ha funcionado de manera más efectiva, a diferencia, por ejemplo, de otros ministerios que han sido más controversiales, como el caso de Hacienda, o por supuesto el de las vocerías, donde Mara Seine ha recibido muchas críticas, ¿no? Y dentro de eso, más allá de esta gestión que yo creo que es positiva porque no se está haciendo una expropiación y al mismo tiempo que uno podría colocar que a nivel local a los habitantes se pueda dar alguna memoria, etcétera, no debería ser esa quitada para dárselo al Estado. O sea, si eventualmente se quiere hacer una quitar propiedad, sería para compensar a las víctimas y quitándose a los victimarios o cómplices de los victimarios. O sea, no debería hacerlo para pasar al Estado. Una de las quejas que también se hacía mucho con eso, y lo hablamos en su momento, es que había incluso familias de las víctimas de Colonia Dignidad que iban a ser expropiados por esto. Lo que no tiene ningún sentido. No supone que hablas, no, que las víctimas de lo que ocurrió ahí, y después terminas sacando patadas a las víctimas para quitarle el terreno porque quiere hacer un monumento. Por último, si es a sacar propiedad para aquellos que hicieron el acto, dáselo a aquellos que fueron víctimas de todos esos actos, ¿no? Bueno, pero no son todas buenas noticias dentro de lo que es la administración de Kast con respecto a esto, porque siguen teniendo malos resultados en otras áreas, particularmente algo que ha sido muy cuestionada y que muchos están rumoreando que ahora no, pero probablemente cuando sea el primer cambio de gabinete la van a sacar, el caso de la vocería de gobierno bajo Mara Sedini, que no ha sido muy buena vocera, repite mucho las palabras, no tiene mucho, podríamos decir,
un bagaje lingüístico tan amplio tal vez para no darse muchas repeticiones de los mismos conceptos, muchas veces se pega un poco y da cierta inseguridad como está comunicándose. No ha sido una buena elección a nivel de vocería, evidentemente, al mismo tiempo que a veces la emoción cuando algo le molesta se le marca y se deja llevar, lo que ha significado no solo críticas del mundo político, también sino burlas desde el mundo más bien de la farándula y podríamos decir también del espectáculo, pero también desde la prensa, donde figuras como Mochati se han lanzado en contra de ella y hablando de cómo este gobierno tiene un pésimo manejo comunicacional y que gran parte de los problemas de este gobierno es que tienen pésimos manejos comunicacionales. Ha habido además muchos tropiezos. Son errores propios, de esos no forzados, esos totalmente evitables, como el nombramiento de una vocera que no es capaz de hilar ideas claras, de seguir una lógica, de tener rigor en los datos, de conocer las fuentes. Su inseguridad solo provoca nerviosismo y constituye una carga para el gobierno. Forma parte de los errores, eso además de ser un exagerado de una situación lo suficientemente grave como el déficit fiscal y decir que el país está quebrado. Y en uno de los emblemas discursivos del gobierno, que es la seguridad, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, está hoy en el ojo del huracán con una discusión pública si actuó por venganza, si mintió o no, a propósito del despido de la jefa de la inteligencia de la Policía de Investigaciones, Soledad Peña, mientras solo en Santiago, en los últimos días, ahí en las calles, ha habido 10 homicidios. Ahora, como consecuencia de tanta crítica, ha tenido que salir la derecha en su conjunto a tratar de darle un respaldo a la figura de Sedini, pero se rumorea, y yo se los menciono aquí, que no la van a sacar ahora porque se vería muy mal, o sea, no llevamos ni un mes de gobierno y andar sacando gente, pero cuando sea el primer cambio de gabinete es muy probable que la terminen sacando y coloquen a otra persona, porque no lo ha hecho de muy bien buena manera, eso es real y es efectivo, se nota que no ha sido muy buena vocera y que no tiene, podríamos decir, tal vez el carácter para el cargo, que requiere mucha calma, como también podríamos decir no caer en impulsos emocionales en algunos casos y también tener una manera mucho más variada de entregar la información o de manera más escueta si es que no se puede. Entonces, eso no le ha jugado mucho a favor y es muy probable que la cambien. Ahora, de todas maneras, algo que sí creo que tiene justificación la crítica que hace Mochati es que el gobierno de Kast, a diferencia de su campaña, donde eran más ambiguos y también supieron manejarse bien con algunos mensajes, ha tenido un muy mal manejo comunicacional. Por un lado, cómo comunicaron el tema del combustible ha sido bien malo. Tiene muy mala seguridad interna, se le filtran las minutas de todo. Tanto así que a todos les llegan las minutas. Hasta a mí me han llegado las minutas. Todos tienen acceso a las minutas. Y ni con el gobierno de Boric se filtraban tan rápido las minutas internas del gobierno. Simultáneamente, lo que hemos observado también es que no solo con el caso de Sedini como vocera, sino los distintos ministros tienen muy poco tacto a veces de cómo entregar la información y eso ha llevado a que se dé la caída tan fuerte de popularidad del gobierno actual de Kast, que semana a semana está perdiendo una cantidad brutal de apoyo, tanto así que desde que se tienen encuestas en Chile es el presidente que está cayendo más rápido en aprobación a nivel histórico y subiendo más rápido en desaprobación a nivel histórico desde el punto de inicio de su gobierno, que es algo bien curioso, ¿no? Ni siquiera con presidentes como Piñera, que algunas llegaron a tener muy poca aprobación, bajo el 10%, ahí se habían visto caídas tan brutales a nivel de apoyo, y en parte yo creo que es por temas comunicacionales. Otros por cómo manejaron, que la amplia mayoría de la población lo ve como un error, el tema del combustible en vez de hacerlo gradual, o el hecho justamente que nos han presentado los recortes al mundo político y se habla muchas veces de que hay que apretarse el cinturón, pero el mundo político no se lo aprieta mientras la ciudadanía se pide que sí. Todas estas cosas afectan, por supuesto, pero gran parte de eso también es cómo se comunica. El sector de Boric hizo puros desastres, pero tenían un poco mejor de manejo comunicacional, aunque tampoco era una gran maravilla, que el gobierno actual. Ahora recién llevan menos de un mes. Puede que si cambian algunas personas mejore el tema de comunicaciones, pero claramente quienes lo estén asesorando ahí a nivel de cómo manejarse en las redes sociales o a nivel discursivo, no son los mejores nombramientos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto, probablemente hayan cambios, pero se está aprovechando esto por los sectores de oposición para presionar más al gobierno y observando que está aumentando la desaprobación de manera cada vez más fuerte hacia Kast y su popularidad baja, esto también probablemente se use para justificar eventualmente manifestaciones y acciones más duras contra el gobierno de Kast. Pero vaya a todo eso. ¿Qué les parece, por un lado, estas cancelaciones de expropiación, como también los problemas que se han visto a nivel interno, a nivel comunicacional en el gobierno de Kast? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa.
Hasta luego.